buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo hoy jueves 14 de noviembre de 2024. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte invalidó disposiciones de leyes de ingresos de municipios de Coahuila por invadir atribuciones de la Federación. Reforma judicial acota atribuciones de juzgadores como contrapeso de los otros poderes, advierte el ministro Javier Lainez. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal derogó disposición que facultaba a titulares de órganos jurisdiccionales para destituir a trabajadores de base. Iniciamos este espacio de noticias enlazándonos con mi compañero Mario López Peña, quien se encuentra en el edificio sede del Tribunal Constitucional del país y nos tiene los detalles de lo que resolvió hoy el Pleno de Ministros. Adelante, Mario, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales diversas disposiciones de leyes de ingresos de 4 municipios de Coahuila que establecían el cobro por el otorgamiento de permisos para construcción, remodelación y funcionamiento de pozos de extracción de hidrocarburos. Esto por atentar contra competencias exclusivas de la Federación. Se trata de las leyes de ingresos de los municipios de Nadadores, Piedras Negras, La Madrid y Zaragoza. Escuchemos al ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo. Son asuntos similares a los que ha venido resolviendo este Tribunal Pleno. Solamente quisiera hacer la precisión que en la controversia constitucional 69 de 2024, listada en tercer lugar, ahí se trata de permisos para funcionamiento, no para construcción, como es en todos los restantes, por lo que se hará el ajuste respectivo en la resolución y la argumentación sería la misma en todos los casos, así como los ajustes que ya se han aceptado y se han hecho en los precedentes. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este jueves. Muchas gracias, Mario, por tu reporte. Y durante un encuentro con estudiantes universitarios en Washington, el ministro Javier Lainez Potisek lamentó que la reforma judicial que prevé que las personas juzgadoras sean electas mediante voto popular ponga fin a la carrera judicial. Esquema que se creó, dijo, para contar con personas juzgadoras capacitadas y honestas, además de garantizar una justicia profesional, independiente e imparcial. A partir de ahí se dijo, los jueces, las juezas, las magistradas y magistrados van a ser designados por mérito. Entramos a un sistema de meritocracia, se crea el consejo, ¿no? Y se dice ya, tu corte no te metes ni a administrar tribunales, ni tampoco a designar jueces ni magistrados. Va a ser un sistema de carrera judicial con base en el mérito. Y entonces, durante todo este tiempo, durante todos estos años, lo que se hizo es precisamente crear ese sistema de carrera judicial con base en mérito, donde precisamente para que el Poder Judicial sirviera como contrapeso, basándose en la autonomía y la independencia judicial. Sí. Indicó que el nuevo sistema no está exento de riesgos y las personas juzgadoras que resulten electas comprometerán sus posturas con los intereses de los partidos políticos, poderes económicos o indirectamente del crimen organizado que respalden sus aspiraciones. Porque el problema es que, así como decimos, entonces, ¿cómo vas a blindar de la politización y de la influencia partidista? Imposible. Aunque diga ahí que no van a intervenir, no, pues directamente no, pero van a movilizar. Sí, eso nadie lo puede evitar. ¿Cómo evitas que los factores de poder, aún los económicos, pues también se movilicen? Imposible, es imposible. Bueno, pues la misma respuesta es para el crimen organizado.
Y a través de la circular 25/2024, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que el Pleno aprobó el acuerdo general que reforma y deroga diversas disposiciones en relación con el procedimiento de cese, previsto, entre otros, en el artículo 51 bis, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. El artículo en cuestión facultaba a los titulares de órganos jurisdiccionales para remover del cargo a un trabajador de base que hubiera incurrido en una casual de cese. Con ello se atiene a uno de los compromisos asumidos en las mesas de diálogo que se establecieron para atender las peticiones de los trabajadores del Poder Judicial relacionadas con la reforma judicial. Organizaciones de la sociedad civil de distintos países participaron en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer su preocupación por las amenazas y acciones que pretenden socavar la independencia judicial en diversas naciones del continente. Esto después de que se expusiera el caso de México, en el que se puso de manifiesto que la reforma judicial atenta contra la independencia judicial, la imparcialidad de la justicia, la carrera judicial y la división de poderes. Amenaza que también se encuentra latente en Bolivia, Honduras, Chile, Ecuador y El Salvador. Ecuador atraviesa una situación generalizada de crisis en el sistema de justicia, identificable en al menos 3 aristas: la inseguridad que enfrentan los operadores de justicia frente al crimen organizado, las irregularidades en los procesos de selección de altas cortes y órganos de justicia. Los comisionados reconocieron que se trata de un problema estructural y una tendencia en naciones de la región cuyo propósito es eliminar los contrapesos y obstáculos a la actuación arbitraria de los presidentes en turno. Expresó su mayor preocupación sobre los ataques y el debilitamiento de la independencia del Poder Judicial en la región. Ciertamente todas estas casuísticas, todas estas información específica que nos han traído aquí a la audiencia van a nutrir también el informe anual de la Comisión. Y las normas de derechos humanos deben interpretarse en favor de las personas, otorgándoles la protección más amplia, tal como lo ha resuelto la Corte en diversos casos, señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos. En el amparo en revisión 496-2014, la primera sala reconoció el derecho a la asistencia consular a una persona con doble nacionalidad que fue detenida en Jalisco por el robo de una camioneta, ya que de no hacerlo se le negaría un posible beneficio y una protección más amplia. Mientras que en el amparo directo en revisión 5373-2014, la primera sala, al revisar el caso de una persona condenada por posesión de metanfetamina, determinó que poseer dicha sustancia en una cantidad que rebasa la establecida no es suficiente para actualizar la modalidad del delito con fines de comercio. La Suprema Corte puso a disposición su nuevo portal de transparencia que contiene información relevante para la ciudadanía. Explica cómo está conformado el máximo tribunal, sus resoluciones más relevantes, los días que sesiona y los servicios que ofrece. Además destaca las sentencias que tienen un impacto relevante en la vida cotidiana de las personas, así como en las decisiones públicas, a través de un buscador dinámico e infografías que las explican de manera sencilla. También puede consultar detalles de los servidores públicos de la Corte, su salario y declaraciones patrimoniales, cómo contactarlos, el presupuesto y compras en la Corte, entre otra información. Ahora vamos al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde se lleva a cabo el Foro Internacional Perspectivas frente al cumplimiento de decisiones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Ahí se encuentra mi compañero Óscar González, quien nos tiene los detalles. Adelante, Óscar, te escuchamos. Efectivamente, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Y en este Congreso Internacional, Perspectivas frente al cumplimiento de decisiones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Aquí, Alejandra Rabasa Salinas, quien es la titular de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtió que si las sentencias no se cumplen por parte de los estados, no se estará haciendo justicia. Vamos a ver lo que dijo en este sentido.
Nos parece que el tema del cumplimiento de las sentencias es donde se demuestra si el sistema jurídico internacional, el sistema jurídico nacional, la Constitución, las leyes, los derechos fundamentales, los principios que mueven al sistema jurídico, desde la presunción de inocencia hasta el principio indubio pro natura, por ejemplo, en casos ambientales, quieren decir algo en la realidad o no. Si salen del papel o no, si transforman la vida de las personas. En el evento, la titular de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Corte recordó que México, en vez de acatar la petición relativa a la prisión preventiva, ha endurecido el catálogo de delitos para ejercerla. Estamos viendo, por ejemplo, el caso donde al Estado mexicano, en 2 sentencias, el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo condenó y dijo, entre otras cosas, que debería expulsarse la prisión preventiva oficiosa del ordenamiento jurídico mexicano porque va en contra de los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito, y ayer se aprobó una reforma que no solo no expulsa la prisión preventiva oficiosa de la Constitución, sino que la endurece, amplía el catálogo de delitos de prisión preventiva, limita la facultad de los jueces para interpretarla. En este contexto, Rabasa Salinas afirmó que para las víctimas de un delito o de violación a sus derechos es que se hace indispensable que se cumplan las sentencias, la protección de sus garantías y el ejercicio de no repetición. Por ahora, el reporte que tenemos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Oscar, por tu reporte. Y en más temas, en sesión privada y por mayoría de votos, el Tribunal Electoral determinó que no se actualiza el impedimento planteado para que el magistrado Felipe Fuentes Barrera trate asuntos que cuestionan diversos actos relacionados con el proceso electoral extraordinario de 2025 de integrantes del Poder Judicial Federal. La mayoría determinó que al declinar participar en la elección de 2025 para continuar en la plaza de magistrado de circuito que tenía adscrita, se eliminó cualquier posible conflicto de interés en la resolución de asuntos relacionados con la elección de personas juzgadoras. Por este motivo, declaró infundada la petición al existir un cambio en la situación jurídica del magistrado Fuentes Barrera. Asimismo, recordaron que conforme a la reforma constitucional en materia de Poder Judicial, podrá continuar desempeñando el cargo de magistrado electoral hasta 2027. La Sala Regional Jalapa determinó que el Tribunal Electoral de Oaxaca fue omiso al no haber dictado medidas eficaces para el cumplimiento de diversas sentencias relacionadas con la omisión del presidente municipal del Ayuntamiento de Reforma de Pineda de convocar a diversas funcionarias a sesiones de cabildo, otorgarles el pago de dietas y ejercer violencia política de género en su contra. Por lo tanto, ordenó al tribunal local que implemente todas las acciones necesarias a fin de alcanzar el cumplimiento de dichas sentencias. Además, se advierte que la responsable en algunos casos no ha hecho efectivo los apercibimientos decretados, mismos que fueron dictados ante la imposición de medidas de apremio para el cumplimiento de la sentencia, aunado a que no ha dictado medidas eficaces ante el incumplimiento de las autoridades involucradas. Este jueves, el Instituto Especializado de la Defensoría Pública del Poder Judicial de Puebla llevará a cabo la jornada de atención gratuita en el municipio de Tenampulco, en la que brindará asesoría jurídica a la población en todas las materias. Estudiantes de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa visitaron las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado para conocer el funcionamiento de los juzgados, las salas y las diferentes áreas administrativas. El Poder Judicial de Quintana Roo explicó que para solicitar una orden de protección no se requiere presentar una queja, denuncia, demanda o que exista un proceso judicial, ya que se trata de una medida de carácter urgente para prevenir, impedir o interrumpir actos de violencia contra las mujeres. 65 aspirantes para cargos dentro del Poder Judicial de Aguascalientes pasaron a la etapa de examen práctico de conocimientos. Quienes obtengan una calificación superior a 8 accederán al examen psicométrico y a las fases finales de la convocatoria. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza.
En más información, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa capacitó a personas facilitadoras de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de justicia administrativa. El magistrado presidente Guillermo Valls Esponda señaló que la mediación es una forma de entender la justicia, de acercarla a la gente y de fomentar la paz social de manera eficaz y humana, además de resolver los conflictos en menor tiempo. Con ello, indicó, se contribuye a ampliar las posibilidades de brindar a los justiciables una alternativa para la resolución de controversias en materia administrativa. Esta primera generación de personas facilitadoras especializadas en justicia administrativa está conformada en un 90% por mujeres, lo que contribuye a abatir la brecha de género en la impartición de justicia. Con 335 votos a favor y 108 en contra, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones al artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos en los que procede la prisión preventiva oficiosa, medida cautelar que ahora se aplicará en los delitos de extorsión, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. De última hora se canceló de la propuesta que la prisión preventiva también procediera en delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal. En los artículos transitorios se establece que quedan derogadas disposiciones de leyes secundarias que se opongan a esta reforma. La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó que se amplíe una medida que debe eliminarse por ser violatoria de derechos humanos, entre ellos el de libertad personal y presunción de inocencia. Así llegamos al final de este corte informativo. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Que tenga muy buena tarde. Hasta pronto. Está usted viendo Justicia TV, el canal del Poder Judicial de la Federación. ¿Sabía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la encargada de velar por que las leyes y actos de autoridad no vulneren los derechos humanos de las personas? Los derechos humanos significa, hasta donde puede significarlo, un acuerdo de la humanidad entera